Bueno, amigos, entonces, para los que pronto hace días no se conectan, tuvimos como una toma de decisiones hace un tiempo acerca de que los lunes fueran como unas sesiones enfocadas en hablar un poquito más como de fundamentos de la fe o temas esenciales de la fe, para que todo el que llegara sea una persona nueva, de pronto creciendo hasta ahora en la fe o como que de pronto llevara años y necesitara volver un poco a los fundamentos. Este espacio fuera para eso, o sea, un espacio para todos, pero que sea un poquito más práctico y no tan teología carnuda. Los miércoles seguimos en nuestro estudio de Romanos, que idealmente, bueno, aunque yo haga un buen trabajo o no haga un buen trabajo en mi estudio teológico, a la final es Dios quien se toma ese espacio. Y sí o sí Romanos tiene una, o sea, es mucha teología muy profunda, entonces para que no nos cansemos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre las promesas de Dios y me parece hermoso porque justamente lo hilamos con el tema que estábamos teniendo de Romanos 4, que habla sobre la fe, sobre lo que logró y lo que alcanzó Abraham, que es un patriarca de la fe del Antiguo Testamento, a través de su fe en Dios y su confianza en Dios. Y hay algo que me parece muy chévere de este tema y es que yo creo que toda la vida nos han hablado como el tema de las promesas de Dios y de que, ay, Dios me prometió esto, Dios me prometió lo otro, pero en realidad entender qué promesas de Dios son universales para todos nosotros como hijos de Dios, o sea, nosotros a qué tenemos acceso a través de, mediante la fe y cómo reconocer cuando una promesa es específica y digamos que qué filtros cumple eso. Entonces, el tema de hoy es un tema muy chévere, pero voy a ir rápido, se va a sentir como que voy rápido porque la idea es poder abarcarlo todo. Quiero poder completar el tema hoy y no dividirlo porque no es un tema en realidad como tan, como que requiera de tanto tiempo de estudio, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, promesas de salvación, de perdón, o sea, luego los voy a guiar paso a paso en qué partes de la Biblia está explicando cuál es la promesa que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Pero yo les voy a hacer de una vez el spoiler o de una vez les voy a soplar como el fin de este tema de las promesas y es que en Cristo se cumplieron todas las promesas que Dios nos hizo en el Antiguo Testamento. O sea, Dios promete salvación, perdón, la presencia de Dios con nosotros, el espíritu de adopción, es decir, la paternidad de Dios sobre nosotros, promesas de provisión, promesas de esperanza futura, la promesa de recibir al Espíritu Santo, la promesa de ser parte del reino de los cielos. Todo se cumplió a partir del madero y la resurrección. Y por eso yo sé que hay temas incluso mucho más fundamentales que el cuento, pues como de las promesas de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, todo lo que tiene que ver con la gracia, todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, todo lo que tiene que ver con propósito, son temas mucho más importantes que hablar de las promesas de Dios. Aún así, este tema de las promesas de Dios creo que es pertinente porque nos va a ayudar a entender también pues todo lo que se está, todo lo que, lo que estamos aprendiendo en Romanos, pero que también siento que es un tema que muchas veces se malinterpreta. Yo de todas formas sigo aprendiendo, o sea, yo no tengo, no es como que yo, ay, sí, yo ya logré entender el tema de las promesas, no. Yo también estoy en mi proceso de entenderlo y de estudiarlo y de pedirle a Dios que me dé como discernimiento y entendimiento y revelación. Pero algo que sí me he dado cuenta es que muchas veces cuando se predica sobre el tema de las promesas, solo hablamos como de que Dios te promete provisión en abundancia y Dios quiere bendecirte y darte un montón de cosas económicas y la realidad es que eso no es una promesa de Dios. Y es muy importante que sepamos cuáles son las promesas de Dios y cuál ha sido el cumplimiento ya de esas promesas. Porque cuando Dios habla mucho de que nuestra alma prospere, no necesariamente se está refiriendo a un tema económico. Y creo que muchas veces el afán de muchas iglesias como de prometerle cosas a las personas, o bueno, no de las iglesias, pero sí de pronto de muchos líderes que humanamente sienten ese afán de pronto como de que las personas sientan como una seguridad o una confianza de que su economía va a ser próspera, pues empiezan a prometer cosas y las sacan de contexto de la palabra de Dios. Y yo sí creo que Dios es un Dios bueno, que nos va a dar lo que necesitamos. O sea, creo que Dios siempre va a responder en el momento justo, en el momento correcto, para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos, porque yo lo he visto en mi vida. Pero yo no creo que el propósito de Dios sea que todos seamos personas ricas nadando en plata,
porque no todos tenemos el carácter para sostener ese tipo de bendición. Si a nosotros nos llegara una bendición de, no sé, lo que sea, nos ganamos la lotería, pues realmente cuántos de nosotros tenemos un carácter que pueda sostener la buena, no solamente la buena administración de ese recurso, sino que nuestro corazón no se desvíe y quite sus ojos de Dios. Creo que o sea, no puedo decir, no puedo hablar por ustedes, pero yo creo que si a mí me llegara en este momento la lotería, yo no sé si yo ya estoy en un nivel de madurez en donde yo sepa administrarlo. Entonces, que sí creo que Dios es un Dios bueno, que Dios quiere darnos y que nuestra vida completa abunde y prospere. Y prosperar no necesariamente significa que nos esté saliendo plata así como del cajero. Entonces, habiendo dicho esto, quiero empezar como por explicar un poquito y quiero que para los que están leyendo la Biblia vayamos a Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios. Ay, se me arrugó una hoja. Espérense, ya. Segunda de Corintios 1:20. Ya ahorita la anoto. Espérenme un segundo. Listo. ¿Alguien está leyendo conmigo o simplemente avanzo con pues como con las lecturas? Me encantan mis amigos lectores. Súper. Listo. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Esto qué significa? Que todas las promesas de Dios encontraron su cumplimiento en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestra justicia, no en nuestro carácter o en nuestro desempeño espiritual, sino en Cristo. Es decir, que cuando yo estoy pensando o necesitando provisión, en Cristo esa promesa ya está cumplida. Cuando yo estoy necesitando salvación, eso ya en Cristo fue cumplido. O sea, hay muchas de esas promesas que a partir de Cristo ya se chulearon y hay otras de esas promesas que es como un constante cumplimiento de esa promesa en mi vida. Entonces, por ejemplo, la promesa de salvación y perdón, esto lo encontramos en ya. Entonces acá les voy a empezar a nombrar para los que pronto están anotando y quieren como seguirle como el récord o la lista de las promesas universales. Entonces, ¿qué significa que sea una promesa universal? Que están explícitamente escritas, o sea, están explícitas en la Biblia, se aplican a todos los hijos de Dios, no dependen de nuestra temporada o de nuestro llamado o de nuestra, o sea, no necesitan una confirmación adicional en nuestra vida. Ya están cumplidas en Cristo y son para todos nosotros. ¿Cuáles son esas promesas universales? O la primera, salvación y perdón. Eso lo vemos en Primera de Juan 1:9, en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos da a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, para todo creyente siempre va a haber acceso a perdón, a limpieza y ausencia de condenación. Entonces, yo no necesito sentir ni que Dios me está salvando ni que Dios me está perdonando para saber que esa es una promesa que está en Cristo cumplida. Entonces, siempre que nosotros estemos transitando un momento de nuestras vidas en el que sintamos que fallamos, caímos, pecamos, nos alejamos, algo pasó en nuestro proceso con Dios, no tenemos que sentarnos, Señor, yo te pido que por favor me perdones, yo te pido que por favor me salves, porque no, o sea, como que no tiene que convertirse en una oración como de pedirlo todos los días, porque es que es una promesa que ya está cumplida en Cristo. Claro, está bien si yo quiero expresarle a Dios, Señor, siento que me alejé, perdóname, como que desde esa conversación relacional con Dios, todo bien. Pero desde un sentir que es que si yo no pido por esto y yo no oro y no ruego y no me latigo y no es necesario. Porque en Dios ya hay salvación y perdón. En Cristo esa promesa ya está cumplida. Una siguiente promesa, la presencia constante de Dios. Juan 3:16 está en Primera de Juan 1:9, donde habla del perdón y como que Dios nos limpia.
y en Juan 3:16, que es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, que es el que les acabo de decir, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con gusto. La siguiente es que vamos a tener la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. En Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Casi que ese primer libro o ese primer evangelio finaliza todo ese libro diciendo como, tranquilos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, leámoslo porque es bellísimo. Eso es Mateo 28:20. O sea, literal se van al libro de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Su último capítulo es el capítulo 28 y el último versículo es el versículo 20 que dice, bueno, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, ta, 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 y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es una promesa de Dios, que Él siempre va a estar con nosotros. Eso también está en Hebreos 13:5, donde dice como nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, aunque nos estamos sintiendo secos, aunque nos estemos sintiendo confundidos, aunque estemos en un momento en donde nos sintamos la presencia de Dios, acuérdense que nosotros no vivimos por vista o como por sentimientos, sino por fe. Es la fe la que nos impulsa y nos lleva a recordar que es Dios el que cumple y el que es digno de confianza frente a las promesas que nos ha hecho. Entonces, en Cristo esa promesa de una presencia constante está cumplida. Él siempre está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no nos demos cuenta si está obrando o no está obrando, Él siempre está con nosotros. Lo siguiente es esa provisión que, como les decía, no es una provisión de Señor, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero que me compres esta casa y quiero tener este carro y quiero ganarme la lotería. No, ese no es el tipo de provisión de la que habla Dios. Pero Dios sí habla, por ejemplo, en Mateo 6:33, de que si buscamos primero el reino de Dios, todas las demás cosas que nosotros necesitamos van a ser cumplidas como una añadidura en nuestra vida. O Filipenses 4:19, que dice que Él provee conforme a sus riquezas. Entonces, acá que es importante entender, no siempre la provisión de Dios se ve como yo quiero, sino como lo que yo necesito en ese momento. Y Dios sabe lo que necesitamos. Dios también conoce nuestro corazón y Él sabe hasta qué punto nos puede soltar provisión. Yo siempre digo y he creído toda la vida que normalmente las personas en la fe, porque claro, en el mundo hay mucha gente tapada en plata porque pueden hacerlo a través de negocios que no están bien, o bueno, no siempre tiene que ser a través de un mal negocio. Hay mucha gente muy pila, muy capaz, que también lleva de ser familia rica de toda la vida, pero yo he pensado, y no sé si esto sea así o no, pero siempre he creído que muchas personas dentro de la fe, o sea, gente que es hija de Dios, que es creyente, que tiene mucho dinero normalmente tiene que ver con que ellos han sido buenos administradores y yo me he dado cuenta, son personas que tienen un corazón demasiado generoso, que siempre Dios está dispuesto a darles más porque ellos tienen la capacidad de administrar bien, de darle a otros, de sembrar en otros, de mover la iglesia, de sembrar, de edificar, de construir, de administrar correctamente. Entonces, muchas veces la razón por la que Dios todavía no va a soltar como esas riquezas de Filipenses 4:19, como que él provee conforme a sus riquezas y Él suplirá lo que nos falta de acuerdo a lo que Él conoce de nuestro corazón. Y es como Dios va a soltar a medida que nosotros demostramos que somos buenos administradores de lo que Dios nos entrega. Y ese es otro tema, porque pues eso, digamos que podríamos acá entrar en todo el tema como de las finanzas con Dios, de la buena administración, que es algo que he aprendido pues en los últimos años. Y es fascinante, pero recordar que nuestra seguridad económica no viene de nuestro esfuerzo, sino de su fidelidad. Claro, nosotros tenemos que ser diligentes, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que hemos sido llamados a hacer, pero reconocer y recordar que esa provisión de Dios viene de un lugar de confianza y de la fidelidad de Dios. Yo administro, pero Él es la fuente. Y esta es una promesa de Dios de que Él va a traer provisión y de que Él va a sostenernos siempre en lo que vayamos necesitando.
La siguiente es que Dios promete que Él va a ser nuestra guía. Proverbios 3:5 dice que Él enderezará nuestros caminos. Y a mí me encanta porque, em, sobre todo en libros como Salmos y Proverbios, se habla mucho de cómo Dios es nuestra guía a lo largo de nuestra vida. Entonces, Él en Salmo 32:8 dice que Él nos instruirá y nos enseñará el camino. Y a mí me encanta esto porque es como una tranquilidad de ser como niños, de que tenemos a nuestro papá que nos guía, de que tenemos un papá bueno que constantemente, eh, aun cuando estamos empezando a pisar en el lugar que no es, podemos recurrir a esa promesa de Señor, tú prometiste que tú ibas a guiarme, tú prometiste que tú enderezarías mis sendas, tú prometiste que tú me instruirías, instrúyeme si estoy caminando lejos, instrúyeme y guíame si no estoy yendo al lugar al que tú quieres que yo vaya, endereza mi senda, endereza mis caminos. Y es muy chévere porque también hay una palabra que dice en Proverbios y es como tú puedes armar tus planes, pero Dios es el que te va a llevar a su propósito. O sea, tú podrás pensar y armar y planear y yo pues toda la vida he sido muy de que me encanta visualizarme, sobre todo en estas, como en estas fechas finalizando año y pensando que ya va a arrancar un nuevo año y me encanta imaginarme más o menos cómo va a lucir mi año. Y eso puede venir del control, como puede venir del disfrute de la planeación. Siempre hay un poquito de control ahí, ¿no? Y siento que Dios también me ha llevado como a romper un poco con ese control y poder confiar en que los planes de Dios son mejores para mí. Aún así, a Dios no le incomoda ni le molesta que nosotros planeemos, siempre y cuando sepamos que está esa flexibilidad y esa adaptabilidad a que Él puede transformar el camino y Él puede llevarnos a un desvío en cualquier momento cuando a Él le plazca, no solo porque Él es completamente digno de hacerlo y tiene todo el derecho de hacerlo, sino que además desde la postura de mi corazón siempre hay esa flexibilidad y ese Señor, a mí me gustaría que esto pasara, yo voy a caminar en fe sobre estas cosas que siento, que son las que tú me estás enviando, pero siempre sabiendo que todo puede cambiar y que yo tengo completa disposición y disponibilidad en mi corazón para seguir la ruta que tú digas. Entonces, eso desde la guía. También otra promesa es la sanidad interior y la restauración. Uf, esto me encanta. Sanidad interior y restauración. Salmo 147:3 dice que Dios sana los corazones quebrantados. De hecho, este fin de semana se los compartí en un pantallacito que les mandé por el grupo de WhatsApp. Y es que Dios está cerca a las personas que tienen el corazón roto, Dios está cerca a las personas de corazón quebrantado, Dios está dispuesto a sanar. En Isaías 61 habla mucho sobre la cautividad y dice que nuestro duelo se va a convertir en gozo y que los que están prisioneros van a ser libres. Y esta es una sanidad segura, progresiva y profunda. Yo les he explicado en otros momentos y me encanta hacer como esta analogía porque creo que siempre es relevante y seguramente me van a escuchar hablar de esto mucho, porque siento que entender esto cambió mucho mi manera de entender la fe y la forma en la que Dios trabaja. Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos tripartitas. Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Lo hago con estos marcadores porque visualmente como que a mí me ayuda a poder explicar y sé que a otros les ayuda a entender. Entonces, nosotros no somos cuerpos, nosotros no somos almas, nosotros somos espíritus, somos seres espirituales. Nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho imaginarlo y tampoco queremos sonar como gente mística todo el día, pero la realidad es que somos seres espirituales, amigos, que tiene un alma que habita un cuerpo. ¿Esto qué significa? Cuando Cristo vino a nuestra vida y nosotros le dijimos, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, nuestro espíritu que estaba muerto, porque no hay nada que pueda revivir el espíritu más que Cristo, que quien es la vida. Cristo vino y nuestro espíritu, ¿qué hizo? Revivió, vivió, fue como resucitado de entre los muertos. A medida que ese espíritu ya creyó en Dios, nosotros pasamos espiritualmente hablando como a un estado, esto va a sonar re místico, amigos, pero entiéndanme a lo que voy, entramos a un estado elevado, es decir, nosotros estamos en este momento sentados a la diestra de Dios, siendo coherederos con Él, reinando con Él y sentados en un lugar espiritualmente hablando superior, más alto. O
sea, nuestro espíritu entendió y recibió la paternidad de Dios, nuestro espíritu recibió la salvación, nuestro espíritu entendió todo lo que nuestra alma progresivamente está tratando de entender. Porque, ¿qué pasa? Nuestra alma, que es la voluntad de nuestra vida, o sea, en el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Por eso el alma es tan importante, porque dice la Biblia que Dios vino a salvarnos, ¿qué? El alma. O sea, lo que vino a salvar Dios es el centro de control de nuestra vida, que es el alma. En el alma se toman las decisiones, en el alma se crean los sistemas de creencias, en el alma están los pensamientos, que es a la final lo que hace que este cuerpo se rija. Pero como ya nosotros estamos en Cristo y ya no vivimos por el alma, sino que ahora el Espíritu viene y dice, no, 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 venga, que es que el capitán soy yo, porque yo sé cuál es nuestra verdad en Cristo, porque yo sé hacia dónde tenemos que ir, porque yo sé cuál es nuestra identidad en Cristo. Somos hijos, perdonados, amados, santos, en fin. Entonces, les estoy contando todo esto porque el alma es la que está viviendo un proceso, o sea, el espíritu ya, chuleado, el espíritu ya está del otro lado. El cuerpo, ese no nos va a durar toda la vida. El cuerpo es corruptible, pero el alma es la que necesita entender. El alma es la que necesita apegarse y ser moldeada por el espíritu y no por el cuerpo, porque el cuerpo que quiere, el cuerpo quiere el gula, el cuerpo quiere las sensaciones que nos han gustado durante la vida, que generalmente tiene que ver con el placer de la carne. ¿Que cuál es el placer de la carne? Todo lo que está por fuera del diseño de Dios. Entonces, acá no vamos a entrar a discutir, ay, es que el sexo es malo. No, no, amigos, Dios creó el sexo. Dios creó muchos placeres. Lo que pasa es que al cuerpo le gusta hacerlo fuera de los tiempos de Dios. Desde la adicción, desde sí, como desde la satisfacción instantánea. Pero el alma lo que nos está, pero el espíritu lo que nos está diciendo, no, espérate, hay un camino correcto, hay una forma que Dios diseñó. Este es el diseño de Dios divino para todos nosotros. Ajá, tal cual Pau desde los impulsos. Entonces, toda esta cátedra que les estoy dando, esta enseñanza que yo no sé si es relevante o redundante para ustedes, pero a mí como que recordarlo siempre me ayuda mucho a entender, ah, pucha, claro, es que mi alma es la que está en un proceso. Mi espíritu ya chulió, coronó. Una vez y para siempre mi espíritu está alineado, porque mi espíritu ya fue comprado, Dios ya lo limpió todo, pero mi alma está en un proceso. Por eso cuando hablamos de la sanidad interior y de la restauración, este es un tema que genera mucha, no sé si controversia es la palabra, pero dentro del medio cristiano se debate mucho, hay distintas corrientes de pensamiento sobre, claro, cuando ya nacimos de nuevo, entonces ya hubo sanidad interior y ya hay restauración y no hay necesidad de hacer nada al respecto, ya todos estamos sanos, libres, limpios. Yo por mi parte creo que, aunque si bien es cierto que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es el que nace de nuevo y está clarito en su identidad, mi alma es la que está en un proceso de santificación, en un camino, como la aurora que está en aumento, la Biblia lo dice, que Dios está trabajando en nosotros y somos como la luz del día que está en aumento hasta que llega a estar en su centro y brilla. Esa es nuestra vida. Dios está hablando de un proceso de ser iluminados. Dios está hablando de un proceso de aumento, Dios está hablando de un proceso de santificación. Entonces yo o sea, yo pude haber nacido de nuevo ayer y eso no significa que entonces ya mis traumas, mis dolores del pasado quedaron atrás. No, es mi alma, mi espíritu ya está convencido de lo que Dios hizo, pero mi alma necesita entrar en un proceso de desaprender. Por eso Romanos habla de la transformación y la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada a los pensamientos de Cristo, nuestro corazón. Cuando habla de los pensamientos, mente renovada, está hablando del alma. Entonces, sí, una de las promesas de Dios es la sanidad interior y la restauración, y por eso Dios habla que Él sana corazones quebrantados, que Él saca de cautividad a los que se sienten prisioneros, Él cambia el duelo en gozo, porque Dios tiene la capacidad de hacer eso, pero eso implica que una dependencia de Dios, un correr constante al bien de Dios, un ir a Él y decirle, Señor, esto me está doliendo y permitirlo que Él transforme y renueve nuestra mente y nuestra alma a lo que Él quiere convertir, esa luz de la aurora que está en aumento.
Otra promesa, ahí nos desviamos un poquito, pero siento que es un tema clave. Identidad y adopción, nuestra identidad como hijos de Dios. Juan 1:12 habla de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15 habla de que hay un espíritu de adopción sobre nosotros, que es la paternidad de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido. A mí me fascina todo el tema de identidad, porque amigos, a la final, si nos ponemos a pensar, todo tiene que ver con identidad. Todo tiene que ver con identidad. Es imposible que nosotros construyamos en nuestra vida una base sólida o un edificio alto de lo que Dios ha construido con nosotros si no fuera porque tenemos un fundamento claro y establecido que es la identidad de Dios. Esa identidad es inmutable, no cambia. Somos lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos santos. Pero si esa identidad no la llevamos al lugar correcto, sino que dejamos en manos de otras personas, dejamos que otras personas alrededor nuestro moldeen nuestra identidad, dejamos que nuestras elecciones moldeen nuestra identidad, dejamos que cosas variables a nuestro alrededor moldeen quienes somos, pues no vamos a tener un fundamento sólido. Porque todo en el mundo, en la vida es inestable, menos Cristo, que es la roca sólida. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra identidad en Él, y esa es una promesa de que Él va a derramar identidad en nosotros, o sea, como a partir de que nosotros creemos en Cristo, ¿qué pasa? Cambio de identidad. Se establece una identidad como hijos. Hay un espíritu de adopción que viene. Lo siguiente, otra promesa que tenemos es que en Dios hay transformación y santidad. O sea, nosotros, claro, nosotros queremos parecernos a Dios. Queremos que nuestra vida sea un constante alumbrar esa aurora que está en aumento hasta que está en su cenit y brilla el sol porque está en lo alto a las 12 del mediodía. Pero ese es un proceso de caminar con Dios, reconociendo y sabiendo de entrada que nosotros ya somos santos. Él dice que somos santos. Y por eso la confusión o como que el dilema de soy pecador o soy santo. No, tú no puedes ser las dos cosas al tiempo. Es blanco o es negro. Eres santo o eres pecador, pero tú no puedes ser santo y pecador al mismo tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo saluda Pablo en la mayoría de las cartas? A los santos y fieles en la iglesia de no sé qué. A los santos y fieles en no sé qué. A los amados hijos santos y fieles. Pablo tenía tan claro nuestra identidad. Pablo tenía tan claro que a partir de que nosotros creemos en Dios, nace una nueva identidad en nuestra vida, que nos empieza a llamar por el nombre que Dios nos dio, santos y fieles. Aunque en la realidad somos todo menos santos y todo menos fieles, Él nos está llamando por los nombres que nos da Dios. Entonces hay una promesa de transformación y santidad. Hay otra promesa que es de protección espiritual. Tenemos protección espiritual. Porque no nos habla, o sea, sí, muy rico escuchar la protección física, pero ¿de qué me sirve tener protección física si mi espíritu es el que va a perderse? O sea, esto acordémonos que es de los tres el menos importante. El cuerpo es simplemente en donde meter el espíritu y el alma para que podamos habitar en un ámbito físico terrenal. Pero a la final de cuentas pueden herirnos el cuerpo, pueden hacer lo que quieran con nuestro cuerpo, puede pasar lo que sea, podemos morir, pero en realidad la eternidad habita dentro de nosotros. Porque Cristo, que es la eternidad, está en nosotros. Entonces, esa protección espiritual me parece increíble porque habla de eso. O sea, Dios le interesa más protección espiritual que una protección física, no porque Él no nos vaya a cubrir y no porque Él no nos vaya a proteger de todo mal y peligro aquí en la tierra, pero también es empezar a mostrarnos también como que hagamos conciencia de lo eterno, amigos, hacernos conscientes de lo eterno. Me encanta la pregunta que acaban de hacer, Juli, porque dicen que el cuerpo es templo. Claro, porque igual en medio de que tú estés aquí en la tierra, estemos aquí en este plano físico, también con nuestro cuerpo vamos a glorificar a Dios. Y es darnos cuenta que nuestro cuerpo es habitación de Dios también. Ese versículo como de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
tiene mayor capa de revelación que lo que te estoy diciendo en este momento, pero para efectos de la pregunta en el contexto en el que estamos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo porque aún, aunque lo que Dios quiere proteger es nuestro espíritu, la eternidad que habita en nosotros, el cuerpo igual aquí en tierra va a glorificar a Dios. Entonces es hacernos conscientes de que este cuerpo físico, por más físico igual que sea, es habitación de Dios. Otro, esperanza segura. Tenemos una esperanza segura de su regreso y de la vida eterna. Eso está en Juan 14, en Primera de Tesalonicenses 4:16. Esa es una promesa irrevocable. Nuestra historia no termina aquí y está completamente conectado con lo que estábamos hablando ahorita y es la eternidad. Vivimos en este presente con una esperanza eterna. No hay algún sufrimiento actual en nuestra vida que tenga la última palabra. Y eso me parece, wow, como pensar en eso. No, no hay nada que pueda estar pasando en este momento en nuestras vidas que sea tan relevante o tan determinante que vaya a tener la última palabra sobre la verdad que viene y es esa verdad venidera, una eternidad con Cristo. El hecho de que nuestros cuerpos podrán morir, este cuerpo físico muere, pero la eternidad de Cristo habita en nosotros. Y a esa eternidad y a vivir con los ojos puestos en lo eterno también nos ha llamado Dios. Y por eso también en otros devocionales hemos hablado mucho de vivir trayendo el cielo a la tierra, porque también un poquito como tener acceso a esa eternidad es vivir trayendo el cielo acá, como recordarnos que aunque estamos aquí rodeados de todas estas cosas materiales, por las que a veces sufrimos tanto, a veces sufrimos mucho como por cosas muy materiales, sufrimos mucho por cosas, por situaciones temporales que que nos están robando el gozo de una promesa mayor y es lo que Dios va a traer a nuestra vida. Entonces, en resumen, esas promesas universales, promesas de amor, de perdón, de guía, de transformación, de sostén, de provisión, de cuidado y de guardarnos, de adopción, de llevarnos a la eternidad con Él. Esas son promesas que no necesitamos discernirlas o pedir mayor revelación, no, simplemente son promesas que las vamos a creer, las vamos a abrazar y las vamos a vivir. Y cuando estemos contendiendo, como luchando no sé, por alguna de esas promesas, podemos decirle a Dios, Señor, tú lo prometiste, está aquí. Yo en muchos momentos le he dicho a Dios, Señor, tú prometiste esto. Y le saco la Biblia. Tú me lo prometiste. Y por fe abrazo esa promesa, pero necesito como que en este momento me recuerdes que tú estás parado en la misma promesa que yo. Como que necesito como que me des más que una confirmación o una señal, porque es una promesa que está hecha. O sea, es como si yo le llamara al dueño de un apartamento o la persona que me vendió un apartamento y le dijera, pero es que dime que ese apartamento es mío. Y es como que tú tienes el contrato firmado, como que quieres que te diga si ese apartamento ya es tuyo, legalmente o sea, yo ya lo firmé. Es como, imagínense un poquito de ese cuadro, como estar llamando al dueño de un carro y decirle, pero dime que el carro es mío. Es que tú ya está está parqueado en tu garaje, tienes los papeles, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es tuyo. Yo creo que es exactamente lo mismo con Dios, con esas promesas universales. Pero hay momentos en donde vamos a querer tener que volver a la palabra y reafirmar y reconocer, pucha, un contrato firmado. Es mía esta promesa. Es mía, la abrazo y la vivo y camino en ella. Pero hay unas promesas específicas de Dios que son promesas personales que están relacionadas con nuestra vida, con nuestra historia, con nuestro llamado, con una temporada específica que estemos viviendo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de promesas como de te enviaré las naciones, te voy a dar hijos, abriré puertas en esta área, eh, siento que son cosas muy puntuales. Caminando en el propósito en el que yo te estoy llamando en esta temporada, tú vas a estar haciendo esto. ¿Cómo sé que Dios me está prometiendo algo específico? Primero que todo, quiero decirles que Dios hace promesas personales, pero que también Dios es un padre responsable. Y era un poquito como lo que hablábamos ahorita con el tema de la lotería. Dios no va a venir ni a jugar con nuestras emociones, ni a generar confusión, ni a manipularnos a partir de promesas. Filtro básico, casi que no es necesario decirlo, pero lo dejo aquí dicho.
Muchas veces hay señales de que una promesa de Dios es genuina para nosotros y estos son como los filtros que he aprendido y que también pues como que son muy bíblicos. Primero, las promesas de Dios nacen de la palabra. Y no sé si ya hemos hablado aquí de logos y rema, son dos palabras en griego, que significan, logos significa la palabra, como es una palabra escrita, o sea, tal cual, toda la palabra de Dios es el logos de Dios, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia, todo es el logos de Dios. Pero el rema tiene que ver con cuando un logos se vuelve personal. Cuando yo estoy leyendo, y no sé si les ha pasado, que de repente están leyendo la Biblia, están leyendo algo y hay como que algo que les está brincando a los ojos y ustedes eso que están leyendo sienten que hay una revelación más profunda de eso. Y es posible que eso mismo lo hayan leído en otro momento de sus vidas, pero como que ustedes nunca les haya brincado. Y esta vez lo leyeron y fue como, wow, como que, uff, esto es para mí, o sea, yo sé que Dios, yo sé que esto es para mí. Y puede ser una palabra que Dios les está dando como una herramienta, como un ancla para un momento específico de sus vidas, para que tengan esperanza, para que tengan fe, para que tengan gozo, o es una promesa de Dios para ustedes. Entonces, lo primero es que no es algo que yo quiero, es algo que saltó de las escrituras para mí. Estoy de pronto sintiendo como fuego interior cuando la estoy leyendo, hay mucha claridad y luz cuando la estoy leyendo. De pronto es como una confirmación interna de algo que yo siento que Dios me está hablando. Entonces es esa palabra viva. Ese primer filtro para una promesa de Dios es que está en la palabra de Dios, no contradice la palabra de Dios. O sea, es imposible que Dios les esté dando una promesa que de ninguna manera esté alineada o tenga coherencia con lo que Dios ha hablado en la palabra. No es que Dios me dijo que yo iba a ser millonaria en OnlyFans. No, no, amigos, no. Ese no es Dios. Te estás imaginando algo que para ti es importante o que no, pero no contradice la palabra de Dios, no contradice los criterios de Dios, no contradice la universalidad de la palabra. Em, lo segundo, como ese filtro o una señal de que lo que tú estás recibiendo es una promesa de Dios para tu vida, es que va a traerte paz y no ansiedad. Si esa promesa o esa palabra que tú crees que viene de parte de Dios, listo, ya está en la palabra de Dios y es algo que, bueno, no necesariamente tiene que ser un versículo específico, pero es algo que tú dices, sí, o sea, Dios me está enviando a las naciones, no encuentro un versículo específico que diga que Dios mandó a esta persona a tal país del mundo, pero sí, en la Biblia se habla de misioneros, en la Biblia se habla de gente que fue a llevar el evangelio o lo que sea, o gente que con sus manos construyó negocios exitosos, no sé qué, no tiene que ser, pues es que no dice que Abraham lo hizo, entonces si él no lo hizo, entonces no, 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 pero si hace coherencia y hace match con lo que la Biblia ha enseñado en otras ocasiones, ya, está bien. Lo segundo, tiene que traer paz. Si te trae ansiedad, si te estresa, si te obsesiona, probablemente no es una promesa de Dios, porque la promesa auténtica trae calma, trae orden, da foco, no te presiona, no te empuja, sino que como que fluye lo que está sucediendo en tu corazón y la gracia que se está dando para que esa promesa pues se haga realidad. La promesa de Dios normalmente va a tener como un eco desde muchas direcciones. Entonces empiezas a tenerlo, se te empieza como a revelar en la lectura de la Biblia. De repente lo escuchas que un pastor lo está predicando, alguien viene y te da una confirmación de esa palabra, empiezas a conversar, lo tienes en conversaciones con otras personas, lo escuchas en algún devocional, aparece en voces maduras alrededor tuyo. O sea, como que tú empiezas a sentir como que esa promesa empieza a hacer eco. Más personas lo empiezan a decir, más personas te lo empiezan a hablar, lo empiezas a encontrar en más versículos, te empieza a hacer más sentido. Lo cuarto es que esa promesa se alinea con tu diseño. Dios no te va a prometer algo que contradiga ni los dones que Dios te dio, ni el llamado que Él te dio. No te va a generar como una carga adicional, sino que se alinea con los mismos, como con esa historia que tú tienes con Dios. Y ahí hay un versículo que me gusta mucho, que es Filipenses 2:13, y es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, Dios va a traer y casi que va a inyectar en nosotros como la capacidad para alcanzar esa promesa. Él va a inyectar una fe especial por esa promesa. Va a estar alineado con lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros, con ese diseño particular que Dios nos dio.
Otra cosa importante es que las promesas de Dios requieren fe y no fantasía. O sea, una promesa de Dios puede ser grande, pero no es desconectada de la realidad espiritual. Entonces, no sé, como el ejemplo que les di ahorita, u otro ejemplo, no sé, Dios me dijo que Él me iba a llevar a ser un jeque árabe en Dubái y es como que, o sea, ok, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes, pero qué tan realista o qué tan fantasioso es muchas de esas promesas que Dios está haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer cosas locas, porque yo he visto a Dios hacer cosas locas, pero que tampoco esté desconectado, que no sea algo fantasioso. Una promesa de Dios no va a llevarnos a inflar nuestro ego. Una promesa de Dios no nos va a llevar a hacernos el centro de la historia, sino que aún las promesas de Dios van a seguir haciendo que nuestra vida gire en torno a Dios y que Él siga estando en el centro. Y de hecho, las promesas de Dios lo que producen en nuestro corazón son humildad. En la mayoría de los casos, cuando Dios me ha prometido algo, me genera como una necesidad de humillarme, como de Señor, o sea, tú eres digno, o sea, como solo tú puedes hacer esto posible. Como que me lleva a un lugar de completa dependencia de Dios. O sea, las promesas reales producen humildades y nos hacen depender mucho más de Dios. La promesa de Dios, otra cosa que me parece increíble, es que nos transforman incluso antes de cumplirse. Nos transforman a nosotros. Y yo lo he visto. Normalmente Dios utiliza una promesa que va a llevarnos a madurar, a procesarnos, a expandirnos, a purificarnos. Si esa supuesta promesa que te dijeron de que tú ibas a ser millonario y que tú ibas a llenar conciertos y estadios, lo que está llevando es a inflarte y a ponerte en un lugar de, ay, bueno, súper, como de voy a ver cómo Dios lo cumple, en vez de, pucha, si Dios está hablando esto y es una promesa de Dios, esto lo que va a hacer en mí es llevarme a mí de rodillas más con Dios, llevarme a un lugar donde yo diga, yo necesito ser mejor administrador de la palabra de Dios, aprender más de Dios, crecer más en el conocimiento de Él, prepararme para que esa promesa sea efectiva. Entonces es muy probable si la promesa que Dios te ha hecho no te ha llevado a transformación, tal vez no sea una promesa de Dios. Las promesas de Dios se confirman con el tiempo y no con los impulsos. O sea, Dios, partamos de la base, amigos, que esto es muy importante. Dios no tiene afán. Nosotros somos los que tenemos afán. Dios no va a acelerar promesas por nuestra ansiedad. Dios puede acelerar los tiempos y yo he visto a Dios acelerar los tiempos. Yo lo he visto en mi vida, pero siento que ha sido más como Dios redimiendo el tiempo que yo perdí y haciendo que promesas que él había dicho hacía mucho tiempo, a través de él acelerar los tiempos, cumplir eso y llevarme a mí a alcanzar esas promesas, ni siquiera por mi beneficio, ni siquiera como porque yo brille, sino porque yo te dije que te iba a usar y te voy a usar. Y acá está la promesa cumplida. Entonces, una promesa se confirma con el tiempo, se sostiene en el tiempo, permanece aún después de la emoción, resiste la prueba y madura con nosotros. Una promesa de Dios no simplemente te genera como ese rush de dopamina, como esa inyección de dopamina que te da como una subida. Dices, ay, Dios me prometió esto y te emociona y luego lo dejas y es como ya, pero pues como que dejémosla ahí. Ahora, vamos a buscar otra promesa de Dios. No, una promesa de Dios va a ser que se te va a convertir como en un ancla de tu vida y tú vas a correr con esa promesa mucho tiempo y solo el tiempo va a demostrar si eso era o no una promesa de Dios. Una promesa de Dios siempre va a exaltar a Jesús, no a nosotros, que era lo que les decía ahorita. Una promesa de Dios nunca te va a hacer independiente del Espíritu Santo, nunca te va a alejar de la comunidad, no te va a volver orgulloso, no te va a centrar a ti, no te va a poner a ti en el centro, sino a Dios en el centro. Entonces, para resumir, las promesas universales las conocemos leyendo la Biblia, son nosotros por el hecho de que somos hijos de Dios, se reciben por fe y no por una emoción y no tengo que estar exigiendo la promesa y recordándole a Dios, sino yo ir y recordar el contrato que Dios ya me entregó, un contrato firmado de estas son las promesas para ti. Y las promesas específicas las discernimos escuchando la voz de Dios a través de la palabra, de la paz, de la repetición o del eco a través de otras personas,
de la confirmación en el tiempo, del tiempo mismo demostrando que la palabra se cumplió, del diseño que Dios nos dio particular y que esté alineado con ese diseño, del fruto que produce en mí. Si es un fruto de orgullo, eso no es una promesa de Dios. Si es un fruto de verdad de, wow, como de entrega, de transformación, de maduración, las promesas auténticas transforman nuestro corazón antes de transformar la situación o la circunstancia. Y acá apelo un poquito, recuerdo un poquito cuando el miércoles estábamos estudiando Romanos 4 y pongo el ejemplo de justamente de Abraham, del patriarca de la fe. Dios le prometió a él que él iba a ser papá de multitudes, le dijo, te voy a dar hijos cuando este hombre tenía 100 años y su esposa probablemente unos 90 y pico de años. Y en medio de que Dios les dio la promesa a ellos, Dios lo primero que hizo no fue hacerlos más jóvenes, cambiarles el diagnóstico médico de pasó de ser estéril a ya no ser estéril, no. Dios primero les dio la promesa, ellos creyeron en la promesa, esa promesa los llevó a mayor dependencia de Dios y básicamente lo que se transformó primero en ellos antes del vientre de Sara en embarazo, antes de ver la circunstancia distinta, Dios transformó sus corazones por medio de esa promesa. Y cuando ya sus corazones fueron transformados y creyeron en la promesa de Dios, luego Dios sí dijo, listo, toma tu Isaac, tu promesa. Pues amigos, esto fue la enseñanza de hoy. Vamos a dar unos minuticos para preguntas que me imagino que ahí tienen preguntas. El que quiera hacer preguntas puede abrir su micrófono. Yo la verdad prefiero escucharlos porque a veces leo las preguntas y siento que no las entiendo tanto a veces. ¿Quién tiene preguntas? Juli, yo. ¿Quién está hablando? Yo. Ay, Linis, hello. Juli, cuando hablabas de el tema de protección espiritual, Ujú. yo suelo leer mucho el capítulo de la armadura de Dios, Sí, donde Efesios habla. 6. Sí, sí, que la verdadera batalla no es entre seres humanos, sino entre reinos potestades del Ujú, reino espiritual. ujú, Pues yo, por ejemplo, practico mucho lo que es la alabanza a nivel personal o en la comunidad, la oración, o sea, lo que conocemos. ujú, Pero siento que me ha desarrollado mucho lo que es la identidad, que tú misma lo has dicho que es como la base, pero ¿cómo más podemos crear esa armadura? Es que no sé cómo formular bien la pregunta. Pues cómo darle como ese reforzamiento al punto de que, no sé, de una manera que cuando uno no puede estar en oración porque uno está caído, ujú. esa armadura esté ahí, Ya. que uno de repente sí puede sentir como cierto ataque espiritual o algo porque a veces es inevitable o hay cierta sensibilidad ante eso y puede ser más grande de lo que uno ha llegado al nivel de desarrollo. No sé Sí, si sí, sí. me hice preguntar bien. Creo que entendí. Voy a responder de acuerdo con lo que entendí. Tú me dices si no entendí nada. Pero sí, como que hay momentos en los que lo que te entiendo es como hay momentos en los que uno está bajo ataque espiritual, está uno exhausto, está cansado, emocionalmente está drenado y ni siquiera uno tiene capacidad o fuerza para orar. Sí. Em, yo me acuerdo mucho, y yo creo que yo les he compartido este testimonio en algún momento, y si no, se los voy a resumir acá. Estando yo en Australia hace unos años, yo estaba viviendo, y la primera vez que yo experimenté ataques de pánico fue estando en Australia. Ok. Y yo duré como 20 días seguidos, no me acuerdo, pero y pudieron haber sido 5 días, pero yo lo sentí como si hubieran sido 20 días seguidos, en que yo me levantaba teniendo ataques de pánico todos los días, después de que yo nunca en mi vida había experimentado eso. O sea, sí había experimentado como un poquito de ansiedad, como sentirme ansiosa, pero yo nunca había tenido ataques de pánico. Para los que han tenido ataques de pánico, saben lo asqueroso, horrible que es un ataque de pánico. No, no tiene comparación esa sensación porque es como que tu mundo interno se traslada a tu mundo exterior y tú exteriorizas físicamente con tu cuerpo toda la ansiedad que estaba como dentro de ti. Y yo me acuerdo que yo empecé a levantarme todos los días con ataques de pánico, y yo trataba de cubrirme con la armadura. Entonces yo decía, yo leo la palabra y estoy orando, pero como que nada. Y yo me sentía completamente absorbida por esas sensaciones de ansiedad que yo estaba teniendo.
Me acuerdo que una de esas mañanas yo literalmente me arrastraba de la cama y caía de rodillas al piso y me ponía a llorar y mi día arrancaba llorando de la ansiedad que yo sentía. Me acuerdo que en una de esas mañanas yo le dije a Dios, pero como a manera de reclamo, como yo no puedo entender cómo tú, siendo mi papá que me ama, me ves en este estado y no haces nada. Y esa fue, creo que la primera vez que yo escuché audiblemente la voz de Dios. Y bueno, fue audible, pero fue interior. Pero fue una, no sé cómo explicarlo, pero fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios, porque yo siempre, como que la forma en la que Dios siempre me ha hablado ha sido a través de otras formas, como yo veo muchas imágenes, tengo unas percepciones o unas impresiones internas, pero esto fue que yo escuché una voz y me dijo, yo soy un padre que te ama, pero yo también te he dado todo lo que tú necesitas. Tú sabes cuáles son las armas que tú tienes que utilizar. Y yo estoy aquí como coacheándote. Te amo, pero yo no voy a hacer que tú como que te vuelvas como una persona como que siempre necesita papi y a mami para que responda. Como yo te amo y soy tu padre, pero te estoy coachando y tú ya sabes, yo ya te he dado las herramientas. Yo entendí. O sea, él me dijo, yo soy tu papá y te amo, pero tú ya tienes las herramientas de guerra. Eso fue todo lo que él me dijo y yo en ese momento entendí. Yo, con fuerza sobrenatural, me paro y empiezo a orar, pero ya como en guerra, y de repente, oigan, naturalmente empecé a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas, a orar en lenguas, y yo no paraba de orar en lenguas. Y esto fue un momento donde yo sentí como un rompimiento espiritual de algo y terminé recibiendo el gozo del Espíritu Santo. En mi habitación, sola, en Australia, al otro lado del mundo, sin tener a mis pastores, sin tener a mis papás, sin tener como una cobertura espiritual que me dijera que era lo que yo tenía que hacer, sino fue en mi tiempo a solas con Dios. Y lo que yo descubrí es la fuerza impresionante que hay en el orar en lenguas. Porque toda mi vida, cuando a mí me habían hablado de las lenguas y del gozo del Espíritu Santo, yo era súper reacia, como que, uy, qué miedo, esa gente que se pone toda loca y que hace cosas raras, como que yo decía, "Uy, yo no soy esa persona". Y Dios, ah, tú no eres esa persona, pues mira, te muestro y te enseño, porque sí son herramientas espirituales. Entonces, o algo que yo he aprendido es, sí, o sea, yo uso la palabra de Dios, la espada, la verdad, bueno, todo lo que nos dice Efesios 6, pero de manera muy práctica una forma en la que yo hoy en día me blindo es a partir de la declaración en voz alta de la palabra de Dios. Yo les he dicho que yo tengo como algunos versículos que a mí me recuerdan mi identidad y el poder que Dios me ha dado. Y yo lo declaro en voz alta, oro en lenguas cuando siento que yo no sé qué decir y que no puedo hablar y que estoy teniendo un momento de cansancio. Empiezo, y empiezo a orar en lenguas y a mí no les miento, a veces me parece muy raro, todavía me cuesta un poquito entenderlo, pero me he dado cuenta que es algo que Dios dio, nos entregó como una herramienta. El ayuno también es muy importante. Ayunar, o sea, como tener estas prácticas y no solamente utilizarlo cuando estamos aquí, que nos sentimos como con la soga al cuello, sino que se nos vuelva una práctica. Que casi que orar en lengua sea una cosa que hagamos una vez al día. Que ayunar no sea simplemente cuando está uno pasando un momento difícil, sino, Señor, voy a, quiero mensualmente ayunar, si sea una vez al mes o una vez cada 15 días, pero que tú te mantengas fuerte, fortalecida en el Señor, utilizando y viendo cuáles son todas nuestras armas espirituales. La adoración, el gozo, todo eso es importante. Y todo puede ser una práctica que te va a mantener a ti con fuerza. Y cuando uno se siente muy débil, llamar a un amigo, necesito que ores por mí. Cuando yo me estoy sintiendo muy débil, yo le digo, mamá, mamá, necesito que ores por mí. O sea, no puedo, ora por mí. O llamo a una amiga, por favor, ora por mí. O sea, tener gente alrededor que sea capaz de hablar vida a tu vida y que te recuerden tu llamado y que te recuerden. O sea, en estos días yo me acuerdo que me estaba sintiendo muy mal y llamé a una amiga mía que justamente vive en Australia. Y le estaba contando yo cómo me estaba sintiendo. Yo le decía, pucha, como que estoy sintiendo esto, esto. Y ella me decía, Juliana, espérate, es que tú tienes un llamado de Esther. Tú eres una mujer que está hecha para. Y me empezó a mencionar todo lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Fue como, uff, yo necesitaba esto. Alguien que me recordara cómo Dios me ve. Alguien que me recordara lo que Dios ha dicho sobre mí. Eso no hay nada que lo va a levantar a uno más que un amigo que le recuerde a uno
la identidad que uno tiene en Cristo. Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta. Me extendí un poquito. Sí, Juli, bastante. De hecho, hablando de lo del don de lenguas, yo suelo pedirle mucho al Espíritu Santo de la activación del don de lenguas, porque yo sí soy muy consciente del don de discernimiento, sí Ujú. lo tengo muy activo, pero por ejemplo en un camp que tuve, oraron por mí y me hablaron de que yo tenía la voz para el don de lenguas y yo sentí que algo me tocaba, era el Espíritu Santo y me abría la boca, pero nunca pude hablar en lenguas y yo como, ay, no sé, no sé si lo tengo bloqueado o qué. Tienes que seguir orando porque todos tenemos, o sea, todos los hijos de Dios tenemos acceso. Es pedirlo. O sea, es como que Dios tiene esos regalos que es como si uno le pidiera al papá ni siquiera la herencia, o sea, porque es que yo siento que hasta esos dones ni siquiera son, o sea, sí son la herencia, pero es como están ahí, o sea, no, no hay que esperar a que el papá se vaya, no hay que esperar a no estar viejito, o sea, es Dios, yo sé que tú por derecha me das esto, como, ujú, Súper. pídeselo y practícalo, y también yo creo que hay un punto en donde hay algo en nosotros que es como, aunque no sientas que sepas, así fue como yo empecé también ya ahorita en escuela ministerial, como que yo sentía que yo no sabía y me decían simplemente lo que escuches de otros, empieza tú a decirlo, empieza tú a decirlo, empieza tú a decirlo y ya Dios te despega. Súper, Juli, muchas gracias. Súper. Amigos, ¿alguien más que quiera levantar la mano y abrir el micrófono? Juli, yo tengo una pregunta. Hola, claro. Hola, ¿cómo estás? Juli, mira, yo pues sufro de ataques de ansiedad, pero de hace mucho tiempo, pues, o sea, yo soy medicado psiquiátricamente, pues, por temas de ansiedad y de depresión. Eh, pero como que, pues, estoy empezando como en el cristianismo y volviendo a la fe, como a creer en Dios y diciéndole que me ayude, pero me es muy difícil saber como cuándo realmente estoy tranquilo porque la pastilla psiquiátrica me está ayudando o cuándo realmente es Dios actuando en mí. O si es Dios diciéndome, tómate la pastilla porque tu cuerpo lo necesita. ¿Sí me entiendes? No, no, pues es complicado. Wow, qué buena pregunta, Nico. Digamos que acá siento mucha... Primero que todo, antes de decirte la respuesta que te iba a decir, bienvenido. Me alegra mucho que hayamos hombres en esta comunidad y quiero que Muchas sepas gracias. que yo creo en un Dios que hace milagros, creo en un Dios que da esperanza, creo en un Dios que puede transformarlo todo y también creo en un Dios que utiliza herramientas médicas, porque no, no te voy a decir que tienes que dejarlo todo tirado, porque creo que también hay mucha responsabilidad en esos, sí, como en la forma en la que manejamos esos desmontes, digamos que nunca he tenido que tomar medicina, gracias a Dios, pero tampoco siento que es un tema como que tenga que generar ni juicio, ni vergüenza, o sea, me encanta como este tema y poder hablarlo. No soy la persona más capacitada, no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Pero lo que sí te puedo decir, Nico, es que creo que Dios en su momento te puede llenar, te va a poder llenar de fe como para darte la certeza de cuándo lo que tú estás sintiendo es la paz de Dios y cuándo sigue siendo el efecto de una pastilla. Creo que me sentiría muy responsable de decirte o de darte la respuesta a esto porque yo no sé bien cómo funciona el tema y no quisiera ni alentarte a que dejes de tomar pastillas, pero tampoco alentarte a que solo pongas tu confianza en unas pastillas. Porque creo que si Dios está como acercándose nuevamente a ti, si Dios está buscando como con hilitos de amor acercarte a Él, es porque yo creo que Él quiere propiciar también esa paz que tú necesitas y sanar cosas que de pronto de las cuales no seas consciente. Entonces, es un tema difícil para mí, porque aunque yo quisiera decirte muchas cosas, creo que no estoy en el lugar de hacerlo. Hasta de pronto hay personas aquí que sean psicólogos, psiquiatras, y si hay alguien aquí que sea psicólogo, psiquiatra, que tenga de pronto mayor noción o que ya ha vivido lo que Nico ha experimentado, acá tienen el micrófono abierto para hablar. Yo quisiera aportar, Súper. eh, yo soy médica de familia con doble titulación en Colombia y Canadá, y entiendo mucho, y también soy médica cristiana, entonces entiendo como los dos puntos y me gusta mucho el punto de Juli cuando, o sea, la ciencia es una herramienta que Dios usa también para curar. Él puede hacer milagros creativos, supernaturales, pero también puede usar la medicina para curar. Y lo que te puedo decir es, Dios
siempre va a estar por encima de la ciencia nunca va a estar por encima de Dios, ¿sí? Y si tú ves que háblalo con Dios, ¿cierto? Busca tus momentos a solas con Dios y pregúntale por dirección, ¿sí? Y si tú sientes paz en tu corazón y el deseo de pronto empezar a no usar el medicamento, puedes hablar con tu psiquiatra porque hay maneras para irlo disminuyendo de manera progresiva, no como de la noche a la mañana. Son medicamentos que si el paciente desea como ya no usarlo, se puede hacer como un plan para irlos disminuyendo uno a uno, si tiene varios, uno a uno de manera progresiva, y tú vas viendo como también como tu cuerpo y tu mente va reaccionando a eso. Entonces sí es algo que se puede hacer. No siempre el paciente psiquiátrico tiene que estar toda la vida con medicamentos, a no ser que sea un trastorno psicótico, un tipo de esquizofrenia. Ya son otro tipo de trastornos que de pronto sí requieren un medicamento de por vida, por decirlo así, pero hay enfermedades psiquiátricas que lo requieren, pero son pocas. La mayoría puedes llegar a un punto donde no quieras usarlo y hablarlo con tu psiquiatra, con tu médico, para irlo disminuyendo progresivamente y así también de manera segura, ¿no? Ujú. Mil Gracias, papá. gracias, mil Nico, gracias. ven y ahí quiero, siento muy fuerte en mi corazón orar por ti en este momento. Dale, Juli, de una, mil Bueno, gracias. amigos, si me acompañan, ahí todos en fe, dirijan sus manos a la cámara. Vamos a orar por Nico. Señor, yo te doy gracias por la vida de Nicolás, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás encontrándolo nuevamente, porque él está nuevamente acercándose a ti, Señor. Padre, yo te pido que tú toques el corazón de Nico, Señor, y hagas algo nuevo en él. Gracias, Padre Santo, porque si él está aquí hoy es porque no por mí, no porque este devocional sea más especial que otro, sino porque tú quieres hacer algo en su vida y tú quieres encontrarlo a Él. Yo te pido, Padre Santo, que en este tiempo, mientras Él continúa su proceso de sanidad, Padre, yo te pido que poco a poco, Señor, Él pueda cada vez más sentir tu paz, que si aún sus medicamentos le han dado paz, Señor, tú sobrepases esa paz y aún antes de tomar la pastilla o el medicamento, Él ya sienta libertad y paz en ti, Padre. Te pido que le des claridad sobre cómo debe hacer este proceso, dale certeza, Señor, que Él pueda consultarlo con un médico, que pueda entender su proceso, Señor, y que pueda de la manera correcta y sabia llevarlo, Señor, de pronto a una disminución del medicamento, Padre, o progresivamente a soltarlo, si eso es a lo que tú le estás llamando, Padre. Pero yo te pido que todo su proceso, Señor, sea una demostración del amor que tú tienes para Nico. Trae sanidad a su mente, a su corazón, Señor, y que él pueda vivir en libertad. Tú moriste en esa cruz para traernos libertad y yo te pido, Señor, que él pueda esta semana misma empezar a encontrar una paz sobreabundante que sobrepasa su entendimiento, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mil gracias. Dale, Nico. Pau. Ay, yo tenía una mano levantada de una Pau, pero no sé si iba a hablar. Hola Juli, ¿cómo vas? Hola. Sí. Casi la quito, pero siento que Dios me llevó, que creo que es el momento en que tengo que compartir algo muy importante que pasó en mi vida, Ujú, en el que Dios, wow, es sobrenatural, es una cosa impresionante. ujú. Y tiene que ver con esto. Yo hace 15 años tuve intento de suicidio, Mm, y fue un antes y un después en mi vida, pero después de esto pasaron muchas cosas más, y el año pasado, más o menos entre septiembre y octubre, fue casi un mes y medio, ujú. volvieron estos pensamientos a mí, Ya. ¿sí? Y fue una cosa que sin yo darme cuenta, todos los días estaba pensando en cómo me iba a suicidar, Wow. ¿sí? Cómo lo iba a hacer, no sentía temor, o sea, me da temblor y todo en la voz, Wow. porque yo no me daba cuenta en el escenario, en el círculo, en lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. O sea, yo Mm, veía normal estar planeando cómo iba a ser mi suicidio, ¿sí? wow.
hasta que Dios es maravilloso y grande y fuera de eso yo me aislé completamente de mis amigos, de mi entorno, dejé de contestar, me encerré completamente en mi casa y yo lo veía normal y lo justificaba como necesito estar sola, ¿sí? Mm. Pero no me estaba dando cuenta el ataque tan brutal que estaba teniendo en ese momento, ¿sí? Hasta que Dios puso un viaje de mis papás, ellos normalmente no vienen acá a Bogotá, y los dos coincidieron que vinieron porque ellos son separados, pero los dos coincidieron en ese viaje y ese día que ellos llegaron acá a mi casa fue como, wow, o sea, un desarme total. Me desahogué con ellos, les dije, vengo pensando en esto, viene pasando esto, Wow. y fue como Dios nos dijo, vamos a la iglesia, ya, o sea, ya tenemos que ir a la iglesia ya, y en la iglesia el Espíritu Santo me habló, me tocó, me hizo entender el ataque tan tenaz en el que yo estaba, ¿sí? Wow. Y me dijo, no te apartes de mí, búscame siempre a mí, en mí vas a encontrar todo, no necesitas nada más, solo a mí. Y desde allí volví a la iglesia, etcétera, y estos ataques, estos pensamientos bajaron, pues casi que se quitaron hasta julio de este año nuevamente tuve otro ataque. Ujú. Y yo tuve una adicción a las drogas, me limpié de todo eso, pero este año en julio el diablo otra vez apareció Ujú. y volví a consumir marihuana. Me alejé de la iglesia por un mes y Ujú. empecé yo a sentir estos ataques de ansiedad, yo lloraba, depresión, una cosa terrible y yo dije, y yo hasta el mes pude identificar que nuevamente estaba en un ataque. O sea, es tan difícil identificar a veces la maldad que viene por nuestra alma, que quiere arrebatarnos. Y wow, cuando yo dije, no, esto no puede seguir así. Yo soy hija de Dios. Y ahí yo empecé los devocionales contigo y tú decías, somos hijos de Dios, estamos marcados y todo esto. Y Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor. Y toda esa palabra que tú nos has compartido para mí fue como, wow, yo soy hija de Dios. Yo no tengo espíritu de temor. Y ha sido tan fuerte, tan importante para mí y es tan importante para mí compartirlo hoy con ustedes porque sé que muchas personas pasan por esto y les da pena decirlo, les da vergüenza porque ¿quién quiere decir, ay no, es que yo tuve un intento de suicidio, ¿sí? O no, es que yo fui adicta y sobre todo si estamos en el mundo de Dios, si estamos con Dios, decir, fui adicta es duro, difícil porque uno siente vergüenza, Ujú. pero quiero compartirlo con ustedes porque así como Juli nos lo ha compartido y Dios nos lo ha dicho, Dios nos ha marcado, Dios nos ha llamado a sus hijos, nos ha declarado santos, siempre que tengamos temor. Y anoche, exactamente anoche, tuve otro ataque de ansiedad y depresión. Estaba aquí en mi casita solita, iba a prender como mis velitas para darle gracias a Dios y tal, y me entró una presión en el pecho y me tiró al suelo la tristeza, y yo, ey, 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 arriba de una vez. Señor Padre, yo soy tu hija, no tengo espíritu de cobardía. Vamos. En cuestión de 2 segundos, de 2 minutos, yo ya estaba llena de felicidad, de gozo. Entonces quiero compartirles eso para que sepa que Dios es nuestro Padre, nunca nos deja y no importa por lo que uno esté pasando, Él es amor y somos maravillosos ante Él. Eso era. ¡Wow! O sea, quiero darte un abrazo demasiado grande. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Wow! O sea, qué hermoso escucharte. Así es, amigos. O sea, lo que nos está enseñando Pau es enorme. Y yo se los he dicho en otros devocionales, como que yo he aprendido y siento que es como una herramienta que también Dios me ha dado y es la declaración de la palabra de Dios, pero también es como háblate, o sea, como autocoachearnos, como autoterapiarnos. Yo no sé eso, si eso psicológicamente hablando sirve algo, pero yo siento que a mí me sirve un montón cuando yo me hablo a mí misma. Yo soy como, Juli, no, no, tú eres más fuerte que esto, tú eres una vieja espectacular, Dios ha puesto esto en ti, tú eres sal de la tierra y luz del mundo, y como que uno empieza a hablarse y a declarar la palabra de Dios sobre uno, y como que el ambiente y lo que está pasando en nuestra cabeza cambia. Entonces, Pau, gracias por ese testimonio, de verdad increíble. Amigos, vamos a orar. Eh, y creo de verdad, Pau, como lo dice aquí Vivi, que Dios te va a usar grandemente. O sea, Dios tiene contigo y con tu historia y con lo que Él ha hecho en ti, tú tienes mucho testimonio para hablar de primera mano lo que Dios puede hacer. Entonces, ánimo, 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 ánimo.
Entonces, vamos a orar, amigos. Así es, una de las armas más grandes que tenemos es declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios, totalmente. O sea, yo muchas veces, no sé si les pasa como que uno cuando está atravesando un momento como complicado, como que mentalmente de repente como que se te llenó como de humo la cabeza, como de pensamientos y cosas que te angustian y no quisiera como escuchar que alguien te dijera, como una amiga que te dijera, Juli, no, todo va a estar bien. Uno a veces quisiera como, yo quiero que alguien venga y me diga lo que yo quiero escuchar. Y en esos momentos yo me acuerdo como la palabra de Dios, la verdad de Dios arde dentro de mí. Entonces yo me empiezo como a hablar, como Juli, Dios está contigo. Dios ha hecho esto, acuérdate de lo que Dios ha hecho, recuerda todo lo que Dios ha hecho en ti, recuerda todas las promesas cumplidas de Dios, acuérdate y empiezo como a hablarme a mí misma, recordándome a mí misma las palabras de Dios. Eso es como algo que a mí me ha funcionado un montón, puede ser como psicología barata, yo no sé, pero a mí me funciona. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, Pa. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos amas. Gracias porque en Cristo está resuelto todo, Señor. En Cristo están todas nuestras promesas cumplidas. En Cristo lo tenemos todo. Señor, tú eres suficiente. Queremos poner nuestros ojos nuevamente en ti, Señor. Recordar que más allá de las promesas, porque tampoco queremos volver esas promesas como unos ídolos en nuestra vida. Agradecemos lo que nos has prometido, Señor, pero nada es más grande que tú. Tú eres la promesa cumplida. En ti está todo lo que necesitamos, Señor. Salvación, libertad, plenitud, Padre. Tú lo llenas y lo completas todo en nosotros. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, yo te pido que si hay personas aquí que me están escuchando, que como Nico o como Pau en su momento, Señor, han atravesado o están atravesando situaciones difíciles, Señor, en su mente, en su corazón. Padre, yo te pido en este momento que seas tú llenando sus vidas. En este mismo instante, yo te pido que tu presencia, Señor, venga y caiga sobre cada uno de nosotros. Vuelve a llenarnos de ese calorcito tuyo, Señor, de ese calorcito de tu amor, de esa confianza, Señor, de que tú eres la promesa cumplida en nuestra vida, Señor. Yo te pido que traigas paz a cada mente que está de pronto tribulada, Señor, cada persona que esté angustiada por alguna situación, Señor, sea lo que sea que esté pasando en los corazones de las personas, yo te pido que traigas paz y la certeza de que tú estás en medio nuestro, la certeza de que tú cumples, Señor, la certeza de que tú estás en control, Señor. Señor, yo declaro que todos los que están atravesando momentos de ansiedad, de tristeza, de crisis, de angustia, Señor, es levantado en este momento. Yo declaro paz en este momento. Esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no podemos encontrar afuera, Señor, sino solo en ti, papá. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Tú eres el príncipe de paz y yo te pido, príncipe de paz, que en este momento abraces con paz a cada persona que me está escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigos, yo misma levanté la mano. Bueno, amigos, espero que tengan un gran lunes para los que están en Colombia, un gran lunes festivo para el resto de ustedes que están en todas partes del mundo. Vayan a trabajar o a hacer lo que Gracias, tengan que hacer. Juli. Que tengan un feliz día, Vale, feliz Juli, gracias. semana. Chao, Juli. Chao. Chao, Juli, Chao, gracias. chao. Gracias, gracias. Chao.